Hola, soy el doctor Guillermo Dona María. Quiero darle la bienvenida a esta segunda presentación del tema Renueva tu mente, renueva tu vida. En modo especial, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Cómo llegué a pensar en lo que pienso? Si de una u otra manera vamos a cambiar nuestro sistema de pensamiento, la forma negativa, problemática, tóxica en la que estamos pensando, necesitamos identificar mínimamente cómo llegamos, cuál fue el recorrido que hizo nuestra mente, nuestra vida, para llegar a pensar como estamos pensando. ¿Cómo llegué a pensar en lo que pienso? Bueno, a través de los años, nuestra mente va construyendo un sistema de pensamiento, un patrón de pensamiento, que está conectado con cada área de nuestra actividad mental. Esto incluye nuestras creencias, nuestros valores, nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestras emociones, todas las áreas de nuestra vida. Los pensamientos que fuimos construyendo, como mencioné en la primera presentación, son como una banda sonora, como una serie de canciones elegidas que fueron ordenadas para ser escuchadas y reproducidas cuando uno quiera. El tema es que una vez que tenemos esas bandas sonoras, si las escuchamos y las consideramos verdaderas, van a dirigir y van a modelar toda nuestra vida. Y las vamos a escuchar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Algunas verdades acerca de la mente que compartí en el tema anterior, la manera de pensar, esto que llamamos mentalidad, moldea y le da dirección a nuestras emociones, nuestras respuestas, nuestra conducta y finalmente, de una u otra manera, modela nuestra vida presente, nuestra vida futura. Una persona podría pensar, bueno, pienso que desde niño aprendí que nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Punto. Así que nadie me va a decir hoy que soy adulto lo que tengo que hacer. Y tal vez ese sistema de pensamiento ha creado los suficientes problemas a lo largo de la vida, sin embargo, han sido mantenidos ahí. Los pensamientos se estructuran en forma de patrones de pensamiento, es decir, no es un simple pensamiento, es una estructura, es un patrón de pensamiento. Estos pueden tener la calidad de ser saludables o distorsionados. Ahora, para poder tener un cambio profundo, que es de lo que estamos hablando, del sistema de pensamiento, es necesario en primer lugar identificar ese proceso, comprender mínimamente, aunque sea, cómo fue el proceso de desarrollo. La mente, una vez más recuerdo, interactúa con todas las áreas de la vida, con el cuerpo, con nuestro corazón, el centro de nuestra personalidad, con nuestras emociones, con nuestra vida espiritual, con nuestras relaciones. Y lo interesante es que una de estas áreas influye inevitablemente a las otras. Ahora, Dios diseñó el cerebro y la mente. Como seres humanos fuimos diseñados por un diseñador inteligente. Y Dios sabe cómo hacer funcionar algo tan complejo como es este patrón de pensamiento, este sistema de pensamiento, esta mentalidad. Miramos un poquito las influencias que hubo en la formación de nuestra mente. La familia es esencial, dado que nacimos, crecimos en una determinada familia y hay patrones familiares generacionales, muchas veces pueden ser prejuicios. Por ejemplo, una familia podría pensar, las mujeres son, agregue lo que quiera agregar, las mujeres son. Una vez más, es un patrón que puede estar en la estructura de familiares, antepasados, abuelos, padres, y hoy día uno puede llegar a tener ese prejuicio, las mujeres son, de una determinada manera. Creencias adquiridas. Tal vez durante niño se nos recordó, no eres como tu hermano, tu primo u otro familiar, no eres inteligente, más bien eres tonto y hoy día uno puede tener una creencia que recuerda ese impacto que tuvo la vida familiar. Decisiones personales, en la medida en que vamos creciendo, vamos tomando una infinidad de decisiones.
Podemos pensar, yo voy a hacerlo así, no importa qué, lo voy a hacer así. Lo pienso así y lo voy a hacer así. La cultura y el ambiente de relación. En este pueblo, en esta ciudad, en esta comunidad, en esta cultura, en este país, pensamos así y punto. Es decir, la gente que de una u otra manera se identifica con esa cultura es como que tiene que pensar así. La formación espiritual dentro de una comunidad de fe o cualquier tipo de influencia en el área espiritual que hayamos tenido. Dios es, inevitablemente formamos una imagen de Dios y de una u otra manera ahora ya como personas más adultas, esa imagen puede mantenerse a menos que haya un cambio significativo. La formación en la familia en los primeros años es clave, absolutamente clave, como he mencionado. Nuestra familia piensa que esa es la marca de nuestra familia. Eventos traumáticos son una influencia muy importante en la formación de la mente. Abuso, por ejemplo, un niño puede, como niño, como adolescente, como joven, como adulto, ahora puede tener en su mente un sistema de pensamiento de cuídate, no confíes en nadie, absolutamente nadie, nadie es digno de confianza, ni padres, ni familiares, ni amigos, ni gente de la comunidad de fe, nadie. Todas estas son influencias en la formación de la mente. Y la influencia familiar, como mencioné, en la formación del pensamiento y las creencias es clave. El entorno donde una persona nace, crece, es crucial para su desarrollo. Las figuras de autoridad en la familia son claves porque refuerzan el modelamiento de pensamientos, de creencias, de conductas. Las pueden reforzar a través de una mecánica positiva. Por ejemplo, un niño, un adolescente puede recibir elogio, reconocimiento, afecto, atención, aprobación, o puede recibir lo opuesto, en forma negativa, mensajes negativos, gritos, amenazas, burla, desaprobación, rechazo. De ahí que los padres, inevitablemente, con sus vidas, con su ejemplo, modelan ideas, modelan creencias, y los niños las incorporan, las introducen en su cerebro, en su mente, en su corazón, en su sistema de pensamiento, mediante imitación y una vez más lo incorporan profundamente en su sistema de creencias, podrían estar ahí por el resto de la vida. El sabio Salomón dice en el libro de los Proverbios, Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Estas palabras hablan de instrucción, corrección, consejo, educación en el hogar. Qué importante, la misma palabra de Dios insta, motiva a los padres a instruir a la vez al niño. Le pide que escuche la instrucción, la enseñanza, la corrección. Qué serio es esto. Qué importante es esa introducción de ideas, de creencias, de conceptos que van a formar esa mentalidad, ese sistema de pensamiento. De ahí que la relación familiar puede crear heridas, puede crear muchas heridas. Interacciones familiares y patrones de crianza pueden dejar una profunda herida en el pensamiento y en las emociones del niño. Por ejemplo, heridas creadas por rechazo, abandono, negligencia, desconexión emocional, humillación, abuso, crean inevitablemente patrones de pensamiento y creencias que van a modelar sólidamente la personalidad, impactan la forma de interactuar con el mundo, la forma en que el niño, el adolescente, ahora tal vez adulto, interactúa con el mundo y cómo enfrenta los desafíos de la vida. La calidad de la relación afectiva con el niño y el adolescente son absolutamente claves en la formación de algo tan serio como es la imagen de Dios. Si las experiencias de relación son negativas, Dios puede ser percibido en la mente como lejano, como castigador, como arbitrario, como amenazante, y esa creencia podría estar ahí por el resto de la vida. O Dios puede ser visto como un ser que ama, que cuida, que brinda seguridad, propósito, dirección para la vida. Qué serio, ¿verdad? Que la estructura familiar pueda crear un modelo
que puede generar, como estoy mencionando, tantas heridas. Ahora, lo interesante es que la mente va creciendo, ese sistema de pensamiento, esa mentalidad, y vamos teniendo día a día y miles de veces por día un diálogo interno. Las conversaciones más importantes que tenemos son con nosotros mismos. Nos levantamos, caminamos, trabajamos, vivimos, actuamos según ese diálogo interno. Si los pensamientos son saludables, ayudan a desarrollar una conducta de salud, de creatividad, de esperanza. Si pensamos de maneras tóxicas, serán nuestros peores enemigos. Nos mantendrán con una acción dañada de todo lo que queremos lograr en la vida. Cuando no creamos una nueva lista de música, como había mencionado, esas bandas sonoras, esa lista de música que es fácil hoy en los sistemas tecnológicos, tableta, teléfono, lo que sea, crear una serie de música que queremos escuchar. Si no logramos crear una nueva lista de música, si no renovamos radicalmente nuestra manera de pensar, estamos eligiendo de una manera automática la lista de canciones que vamos a escuchar y terminamos escuchando muchas veces la música que no queremos. Esto tiene que ver con el poder de lo que en el campo de la psicología hablamos de la narrativa, el poder de la narrativa. ¿Qué es esta narrativa? Bueno, almacenamos una historia en nuestro ser interior, una narrativa construida a partir de nuestras creencias, experiencias, relaciones, interpretaciones, opiniones de los demás. Crecemos con mensajes de apoyo, entonces eso va a influir para pensar que uno es valioso, que es capaz. Si crecemos con crítica constante, eso va a desarrollar una narrativa de inseguridad y de falta de valor. Estas historias que nos contamos, esta narrativa que estoy hablando, modelan la vida. La forma de enfrentar los desafíos, la interpretación de cómo interpretamos las experiencias que cotidianamente tenemos, cómo percibimos las relaciones que tenemos con los demás, cómo vivimos nuestra espiritualidad, modelan toda la vida. La narrativa que tenemos en la mente, ese diálogo interno, es clave en la formación de la identidad, siendo un filtro que determina cómo vamos a interpretar la vida. Es interesante, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, en un momento de la historia del pueblo de Israel, el profeta Isaías podía ver y expresó que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Qué serio es esto? Esto habla del dolor en la vida, del dolor en nuestro ser interior, la falta de entendimiento, la falta de sabiduría, estar atrapados en ciclos de enfermedad, en falta de esperanza, en sufrimiento crónico. Eso podemos verlo en el mundo actual. Y un porcentaje elevadísimo de gente tiene esa narrativa donde cada día se hacen daño, se autodañan, boicotean su vida por la forma en que piensan, por esa narrativa que tienen. Miramos un ejemplo. Una narrativa dañada. Esta muchacha tiene una narrativa dañada. Esto es mentalidad para arruinar la vida. Soy torpe, no sirvo, no puedo, no soy capaz, no me acepto, no soy inteligente, soy débil. ¡Pum! Una narrativa para arruinar la vida. Por ejemplo, podría haber escrito un email y no recibió respuesta. Entonces, no recibí respuesta al email que esperaba, que es importante para mí, seguro que no le importo. En realidad, nunca le importo a nadie. Todo esto genera ansiedad por la falta de respuesta, tristeza en la vida emocional por el sentimiento de que el email no fue recibido, nadie se interesa por mí, se intensifica la emoción, se confirma el pensamiento inicial, yo no soy importante para nadie. Usted puede ver en la imagen como un imán que atrae lo negativo. Mucha gente atrae todo el tiempo, como un imán, atrae lo negativo. Y finalmente, en pocos minutos, esta muchacha podría pensar, esto va a ser terrible. Es que en realidad mi vida es horrible. Dos alternativas. O sigo igual
ya sé cómo voy a vivir, cómo voy a interpretar las circunstancias de la vida, o cambio. Y de eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo cambiar? Un sistema de pensamiento dañado daña. La gente con un sistema, con una mentalidad eh, dañada, se dañan seriamente a sí mismos. Exageran los aspectos negativos en el pensamiento, ante un problema se quejan y no hacen nada, minimizan los hechos positivos, tienden a lamentarse todo el tiempo por lo que los demás les hacen, se sienten víctimas todo el tiempo, tienden a ser dramáticos, esperan siempre lo peor, se culpan por todo lo malo que les sucede, piensan que esforzarse no servirá para nada, tienen un problema para cada solución, no es que tienen una solución para cada problema, tienen un problema para cada solución. Pensamiento dañado daña. Lo que creemos y pensamos llega a ser verdad. Esa es una tremenda verdad que en el campo de la psicología hablamos acerca de la veracidad, de cómo le damos veracidad a nuestros pensamientos. Nuestra mente puede sobrepensar y afirmar pensamientos intensos, repetitivos, persistentes y sobre todo tóxicos. Nuestra mente confirma como verdadero lo que creemos. Es como que lo que creo es verdad. A la derecha usted tiene un dicho bastante conocido que dice lo que crees, creas. Tremendo, ¿verdad? Lo que crees, lo que piensas. Tu sistema de pensamiento está creando todos los días realidades. Cuando tenemos que interpretar la realidad, no siempre vemos la realidad como es, sino como la estamos interpretando. A más se repite en la mente, más se afirman como verdad. Lo que creo es verdad. Esto puede llevar a vivir todo el tiempo con pensamientos negativos, como mencioné antes, bandas sonoras dañadas, pensamientos distorsionados, mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Estos pensamientos crean y alimentan en la conducta. Inevitablemente se mueven rápidamente hacia la conducta, movilizan temores, dudas, inseguridades, sentimientos de rechazo, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. La mente edifica una forma de pensar dañada y sobre esa forma de pensar dañada sigue edificando un sistema de pensamiento dañado. Son mentiras acerca de las memorias que tenemos, confundimos trauma real con trauma ficticio, creer que es verdad lo que uno cree, lo que crees, creas. Miramos un poquito más el impacto que esto tiene, no solo en nuestra mente, en nuestras emociones, pero también en nuestro físico. Por ejemplo, experiencias de rechazo que uno puede haber tenido en la niñez, en la adolescencia o actualmente, liberan en el cerebro químicos conocidos como opioides endógenos, que son como una droga que tranquiliza. El cerebro todos los días está formando esos opioides que tranquilizan. Son tranquilizantes naturales. Estos compuestos químicos, dos de ellos muy importantes, neurotransmisores que se llaman encefalinas y endorfinas, están formados todos los días en el cerebro, son liberados en respuesta a situaciones de estrés o dolor y tienen una función de modular el estado de ánimo, facilitar el sueño y atenuar el dolor. Tremendo, ¿verdad? Un sistema de pensamiento dañado, acá está lo interesante, puede liberar con facilidad estos compuestos químicos, encefalinas y endorfinas, estos neurotransmisores, como si uno estuviera experimentando un verdadero trauma. Y no siempre la mente, como mencioné antes, puede identificar con claridad el trauma verdadero del trauma falso. Pero esto nos puede hacer un daño tremendo. Volvemos al diálogo interno. Todos experimentamos una forma de conversación o diálogo interno y lo tenemos ahí funcionando automáticamente, consciente e inconscientemente todo el día. Es un monólogo interno en el que reflexionamos sobre nuestras experiencias, decisiones, emociones. Esa voz interna dialoga constantemente, se convierte en una parte integral de nuestra vida mental y emocional. Este diálogo puede ser beneficioso o perjudicial.
dependiendo de su contenido. El salmista, honestamente, el rey David, expresa en el libro de los Salmos de su propia experiencia, dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Dos cosas interesantes. Uno, tenía pensamientos tristes, angustiosos, y estaba abrumado por esos pensamientos que lo rodeaban. Pero interesantemente, y lo confiesa, tenía el consuelo positivo de Dios en su vida. Qué hermoso. Volvemos una vez a ese diálogo interno. Juega un papel crucial en cómo percibimos al mundo, de ahí que muchas veces no percibimos al mundo de una manera real, objetiva, sino la percibimos de acuerdo a cómo pensamos y evaluamos. La autoconversación, si se maneja adecuadamente, genera bienestar, nos ayuda a superar obstáculos y mantener una mentalidad saludable. La autoconversación dañada tiene un impacto directo, en primer lugar, en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y un impacto directo en cómo enfrentamos la vida, pudiendo generar efectos adversos en nuestra salud mental, reforzar creencias poco saludables, patrones de pensamiento destructivos. Ese diálogo interno, esas conversaciones, esa autoconversación que tenemos cada día puede manifestarse de diversas maneras. Narrar nuestras acciones con nosotros mismos y narrarlas de una manera distorsionada, reflexionar sobre las emociones que sentimos y llegar a conclusiones equivocadas, evaluamos situaciones o puede motivarnos para enfrentar desafíos. Una vez más, depende el contenido de ese diálogo interno. La autoconversación, una vez más, puede ser saludable o puede ser dañosa, tóxica. La autoconversación positiva consiste en pensamientos constructivos que fomentan la motivación, la autoafirmación, la tranquilidad. Por ejemplo, puedo pensar, estoy haciendo lo mejor que puedo y creo que tendré un buen resultado. Esto es una autoconversación positiva. La Biblia nos dice acerca de la importancia de pensar de sí, de uno mismo, con moderación, con cordura. Esto es, tener una visión realista, balanceada de sí mismo, que nos lleve a ser honestos, a reconocer nuestros errores, debilidades y buscar oportunidades de crecimiento. O la autoconversación dañada incluye pensamientos autocríticos que devalúan nuestra vida, nos hacen vivir en un nivel inferior, inevitablemente. Uno puede pensar y vivir y actuar, no soy lo suficientemente bueno, estoy destinado para fracasar. Gente que dice estoy destinado para fracasar, en general tiene una tremenda depresión, no intenta nada en la vida, no hace mayormente esfuerzos. Todo esto aumenta tremendamente la inseguridad, el estrés. Esto es el efecto del diálogo interno. El diálogo interno tiene profundos efectos en nuestra salud mental. La calidad de esa autoconversación influye en nuestro estado de ánimo, en nuestro comportamiento y en nuestra salud mental en general. Las personas con un diálogo interno saludable tienden a reportar niveles más altos de satisfacción personal y menor incidencia de trastornos psicológicos como lo que estoy mencionando, depresión, ansiedad. Aquellos que fomentan un patrón de diálogo interno dañado experimentan una gran reducción en la calidad de vida y en las relaciones interpersonales. Es interesante, eh, en el Antiguo Testamento la Biblia nos habla de dos personajes muy importantes. El primer rey del pueblo de Israel, Saúl, y el futuro rey, el segundo rey en el pueblo de Israel que iba a suceder a Saúl, que es David. David era joven en ese tiempo, era un guerrero valiente, efectivo, y Saúl era una persona enfermiza, la mente de Saúl estaba llena de celos, miedos, resentimientos, desconfianza, una persona muy torturada consigo mismo. Y es interesante que David tenía, el pueblo de Israel en ese tiempo tenía muchos enemigos y estaban guerreando todo el tiempo contra sus enemigos. Y hubo un canto interesante que se hablaba en el pueblo de Israel, sobre todo después que David, el joven David,
venía de pelear y de ser victorioso en batallas, y ese canto que se ve que lo cantaban en el pueblo decía, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. ¡Wow! Y esto infló de celos, de envidia, de resentimiento a Saúl, y cada vez que se ve que escuchaba esos cantos, quería matar a David. Qué tremendo, ¿verdad? Efectos de un diálogo interno negativo. Una vez más, cuando hay una autoconversación positiva o un pensar de manera saludable, una persona puede pensar, puedo aprender de mis errores. Qué tremendo, ¿verdad? Tener errores, sin embargo, abrir puertas al aprendizaje. O cada día es una nueva oportunidad y voy a aprovecharla. Dios me diseñó como una persona valiosa. Soy importante. Fui criado, diseñado para más. Esto cambia de una manera dramática, drástica el funcionamiento de la vida. Orientan nuestra mente hacia lo constructivo, generan un sentido de optimismo que impacta nuestras decisiones y nuestra conducta. El sabio Salomón expresa en el libro de los Proverbios que los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Esto es, volvemos a una mente llena de pensamientos positivos, sólidos, verdaderos. Un pensamiento y una conducta diligente, dedicada y persistente logra alcanzar metas relevantes en la vida. Tú y yo fuimos diseñados para más. Ahora, uno de los problemas de cómo la mente se fue armando, la mentalidad, todo este diálogo interno, esta autoconversación, esta narrativa, es que está en relación con las mentiras. Y vamos a hablar un poco del poder de las mentiras que creemos. ¿Qué es una mentira? Es interesante, el profeta Jeremías en la Biblia dice, había observado a la gente en su generación, en el pueblo de Israel en ese tiempo, y dice, cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Una vez más, hablando del sistema de pensamiento y de acciones negativas como resultado. Interesante, el profeta Jeremías había visto una comunidad de personas que habían dejado de lado la verdad y habían adoptado la mentira como un patrón de conducta en la vida. Qué tremendo, ¿verdad? A ti y a mí nos puede pasar exactamente lo mismo. ¿Qué es una mentira? Mentir viene de men o mente, es crear falsedad o manipulación con la mente, en la mente, con la mente. Los seres humanos, interesantemente, crecemos, estamos familiarizados y lamentablemente convivimos con mentiras y distorsión de la realidad. Un pensamiento y un corazón alimentado con mentiras llevan a una profunda distorsión del pensamiento y daños de la vida. Miramos un poquito más con algunas láminas el tema de la mentira. Tenemos mentiras de negación. Mentiras de negación son aquellas en las que simplemente no se reconoce una verdad. Negar algo que sabemos que es una verdad. Se puede aplicar cuando nos mentimos a nosotros mismos o cuando mentimos a los demás. Por ejemplo, un adicto al alcohol no reconocerá su dependencia de sustancias o comportamientos adictivos. Una persona que hizo daño puede culpar a otros o puede culpar a sus circunstancias. Una familia disfuncional puede negar sus relaciones tóxicas y no reconocer ninguna responsabilidad de cada miembro de la familia. Una persona infiel puede negar la realidad de su infidelidad y no confesar nunca su infidelidad porque está negando. Mentiras de exageración y minimización hacen recordar a estas hamburguesas que en la publicidad aparecen tan apetitosas, y en la realidad tal vez no son tan así. Mentiras de exageración y minimización. Exageración es la práctica de magnificar y exagerar una situación. Suele ser común en situaciones en las que nos interesa que la gente tenga una idea más positiva y mejor de nosotros. Minimización es reducir lo más posible el tamaño de algo para quitarle importancia. Por ejemplo, una persona alcohólica podría decir, yo no soy alcohólico, yo voy a trabajar todos los días. Los alcohólicos, los adictos al alcohol no trabajan. Yo no soy un drogadicto, no ando cayéndome en las calles. Los drogadictos
viven en las calles, cayéndose en las calles, y de una u otra manera está minimizando. Es que crecemos y nos desarrollamos con autoengaño. Es una de las trágicas realidades de nuestra vida humana, de nuestra naturaleza humana. Este autoengaño se trata de mentiras que nos decimos a nosotros mismos de forma inconsciente o consciente porque no queremos aceptar la realidad, ya sea por miedo a las consecuencias de nuestros actos o porque necesitamos creer en algo que no es verdadero. El autoengaño y la distorsión de la verdad generan estrés, generan ansiedad, generan culpa, contribuyen al daño psicológico del mentiroso. Usted puede ver en la derecha de la lámina un castillo viejo, despintado. Es un castillo que tiene como 200 años. Si usted va a la hermosa ciudad en Colombia de Cartagena, un tiempo atrás estuve en Cartagena en unas conferencias y me invitaron a conocer este castillo donde desde esa parte, un lugar alto donde se defendía a la ciudad 200 años atrás de enemigos que podían tener. Y de una u otra manera, el pueblo en aquel tiempo vivía dentro de ese castillo, como era bastante típico que tenían ciudades amuralladas, y inteligentemente, interesantemente, en este castillo habían construido una serie de pasadizos, una serie de túneles que fácilmente se inundaban con agua del océano, de tal manera que los enemigos muchas veces eran incitados a entrar en esos túneles pensando que iban a conquistar la ciudad, y por cierto esos túneles estaban conectados con la ciudad, y cuando las personas que vivían, soldados, militares que vivían en esa fortaleza, veían a enemigos entrando por esos túneles, tenían un sistema donde en minutos podían inundarlos de agua y los enemigos podían morir rápidamente. ¿Por qué le hago esta historia? Bueno, el guía turístico nos guió ah, por esos túneles y obviamente nos contó toda una historia. Ustedes van a atravesar ahora unos túneles y todo esto va a estar oscuro. Entramos en una zona de peligro donde espero que podamos salir al otro lado, salir con vida. Bueno, en la antigüedad los enemigos entraban por estos túneles y estos túneles eran rápidamente llenados de agua y los enemigos morían. Una persona muy ansiosa empezó al lado mío, empezó a hiperventilar y, y obviamente estaba todo oscuro, pero la persona estaba teniendo probablemente en mi idea un ataque de pánico y dije, ay, ay, ay. Ah, Así que el guía continuó hablando de esto. La persona preguntó, ¿eso nos puede pasar en este momento? ¿Que podríamos ser inundados de agua? O sí, podría pasar. Alguien podría erróneamente abrir las aguas para que entre y podríamos ahogarnos en minutos. Bueno, fue decir eso para que el ataque de pánico sea completo. Interesantemente, estábamos cerca, ahí había contado la historia trágica de esto, estábamos cerca justamente de la puerta que se abría y nos permitía pasar. Era parte de la emoción de esta guía turística, entonces atravesamos los túneles. Esta persona, obviamente con ansiedad, en su narrativa, en su mente, se estaba viendo como un enemigo de la gente que vivía 200 años atrás en esta fortaleza, y se veía que como que entró en ese túnel y que no iba a salir con vida y que el agua del océano la iba a inundar, y estaba confundiendo un trauma que no era real porque no había agua ni iba a haber tampoco en esos túneles, pero en su mente lo estaba construyendo. Volvemos al tema del autoengaño. ¿Qué le quiero decir con esto? Es tan fácil para nuestra mente autoengañarnos, confundir lo que es real con lo ficticio. Una vez más, miramos cómo a veces sobrevaluamos y distorsionamos la realidad. Una persona podría pensar, estoy atrapado en estas desdichadas circunstancias, nunca saldré adelante, las cosas no van a cambiar,
¿Dónde estará Dios que no me ayuda? O podemos pensar, con lo que está pasando en nuestra familia va a terminar en una tragedia, yo lo sé. Este dolor en el hígado, me dicen que no es nada, que tal vez es una indigestión por comida que comí, pero yo pienso que es cáncer. No voy a poder aprobar este examen. Otros lo van a aprobar porque son más inteligentes, pero yo no voy a poder aprobar. Mi novia no estaba cuando la llamé, seguramente que está saliendo con otro chico. Nunca, nunca voy a superar mi negatividad. Uno puede pensar todo esto y miles de pensamientos durante el día, confundir realidad con fantasía, uno puede alimentar todo el día, todos los días, todas las semanas, meses y años con este tipo de sobreevaluación y distorsión de la realidad y obviamente las consecuencias se van a hacer presentes. Hay mentiras que llamamos instrumentales, son mentiras deliberadas, mentiras utilitarias que decimos con un objetivo intencional. Se dicen con un propósito específico, evitar a veces una disciplina, obtener un beneficio, manipular una situación, a veces incluso crear daño. Una vez más, el profeta Jeremías, mirando la realidad de las familias, los individuos del pueblo de Israel, en aquel tiempo dice, cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Interesante, cómo pensaban, cómo se autoengañaban y cómo expresaban en su conducta esta mentira. Mentiras compulsivas. Este muchacho le está diciendo a esta muchacha que tal vez tienen una cita para conocerse. Siento llegar tarde, el tráfico estaba terrible. Probablemente es una mentira. La realidad podría ser me quedé dormido y salí tarde de casa. Pero tal vez no se anima a decir eso y está diciendo una mentira. Mentiras compulsivas son aquellos engaños que se dicen en forma repetida, propia de mentirosos compulsivos. Hay gente que está acostumbrada a mentir. Interesante, el sabio Salomón, observando este autoengaño, esta mentira, dice en el libro de los Proverbios, sabroso le es al hombre el pan de mentira, pero después se le llena la boca de cascajo. Es un dicho en aquel tiempo. La explicación es una metáfora que muestra el peligro de buscar la satisfacción en algo que es falso o engañoso. Es el pan de mentir. Se refiere a aquello que parece sabroso, parece apetitoso a primera vista, pero en realidad no es beneficioso ni satisfactorio. Esto que dice después se llena la boca de cascajo. Cascajo hace referencia a algo que no tiene valor, no tiene contenido. Buscar la satisfacción en algo que es fácil o engañoso dejará un gusto desagradable en la boca y que al final llevará a la decepción y al vacío. Interesante dicho. Un personaje en la Biblia muy conocido, se lo conoció, la escritura lo conoce como un amigo de Dios, nada menos, tenía un problema de mentira. Déjeme explicarle qué pasó. Abraham era un hombre íntegro y un ejemplo de fe. Su distorsión de de la verdad que se ve en la escritura un par de veces, impactó su vida y la de su familia. Por ejemplo, en un momento Abraham estaba en peligro en una tierra pagana, había ido con su esposa y presentó una información incompleta e inexacta con el fin de engañar, haciendo pasar a su esposa como hermana por temor de que lo matara. Esa era un poco la ley en esa ciudad en la que había ido. En su mente tuvo miedo, no confió en Dios, ideó un plan para salvar su propio pellejo, puso en riesgo la vida de su esposa y pensó que lo mejor que podía hacer era mentir y distorsionar la verdad. Ahora, interesantemente, la Biblia muestra cómo un hábito de mentira influyó a la generación de su hijo, Isaac, sus nietos, Jacob y Esaú, y los bisnietos, que eran uno más mentiroso que el otro. La mentira, la manipulación de la verdad fue un problema creciente en estas familias, afectando sus relaciones por un espacio aproximadamente de unos 150 años. Qué tremendo es el poder de la mentira, el autoengaño, la narrativa errónea que podemos tener en la vida y cómo eso influye en la conducta y cómo impacta nuestras relaciones.
La verdad y la mentira en la Biblia es interesante. El cristianismo ve a la verdad como un valor fundamental y esencial en la construcción de la personalidad. A más mentira, más mente tóxica. Menos mentira, más mente saludable. La mentira es una distorsión que daña la construcción y el funcionamiento de la mente. Jesús declaró que el mundo espiritual de maldad es engañoso y mentiroso y llamó a Satanás el padre de la mentira. La mente humana que funciona justamente con mentiras construye una realidad tóxica, apartada de la realidad, apartada de la verdad de Dios para la vida. Una vez más, el profeta Jeremías menciona que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Él había observado de una manera muy precisa el engaño, la mentira, el desastre que esto creaba en toda la comunidad en la que vivía. Esto enseña sobre la naturaleza engañosa, la dificultad de reconocer la maldad y la mentira que habita en nuestro corazón humano. Ahora, la verdad libera de la esclavitud de la mentira. De ahí que la Biblia enfatiza tanto la verdad como un mecanismo de libertad, de liberación, permitiendo vivir en transparencia, en honestidad, en integridad, ser honestos en pensamientos, en palabras, en acciones. Eso es sanidad y eso es restauración para la vida. Algunas ideas, algunas láminas finales. Le quiero dejar algunas ideas para pensar. Vale la pena pensar, razonar, tomar tiempo para analizar cuáles son los grafitis. Hoy las ciudades en el mundo entero están llenas de grafitis y de mensajes que la gente de la comunidad tiene y las expresa en las paredes de las ciudades. Eso tenemos también en nuestra mente. ¿Cuáles son los grafitis que tengo pintado en mis creencias? ¿Cómo comenzó esto? ¿Por qué creo en estas mentiras? ¿Cuáles son las mentiras y distorsiones que he aceptado acerca de mí mismo y que necesito reemplazar? ¿Qué consecuencias han traído a mi vida las falsas creencias que he desarrollado? ¿Por qué estoy posponiendo un cambio? Si es que estoy posponiendo un cambio. Ahora déjeme decirle que estos grafitis en nuestra mente, estos mensajes, van a estar ahí. Y a menos que decidamos quitarlos de una manera intencional, van a estar ahí toda la vida. El libro de Efesios en la Escritura nos habla de la importancia de ser renovados en la actitud de la mente. Esto es, dejar viejas costumbres, adquirir una nueva mentalidad, dejando atrás los pensamientos y actitudes que nos detienen. Todo esto nos habla de cambios intencionales del sistema de pensamiento, cambios donde decidimos poner los pies en una determinada dirección. ¿Es fácil? No. Me gustaría decir que es muy fácil. En un fin de semana todo está cambiado. No es fácil. ¿Será trabajoso cambiar? Sí, muy trabajoso. Va a tomar semanas, meses, años, va a tomar la vida entera cambiar. ¿Es posible un cambio? Definitivamente que sí. Los sistemas de pensamiento dañados nunca evolucionan para ser nuevos y mejores por sí mismos. Debemos hacerlo de una manera intencional. Esto requiere energía, requiere acción, una fe práctica, donde Dios va a hacer su parte, pero no va a ser nuestra parte. Tenemos que tener un compañerismo con Dios, una colaboración donde Dios va a hacer su parte para nuestro bien y nosotros debemos hacer nuestra parte para colaborar con el diseño de Dios para nuestra vida. ¿Podemos elegir nuevos pensamientos? Definitivamente. ¿Que generen nuevas acciones, nuevas conductas? Absolutamente. Es una práctica de paciencia, es una práctica de tiempo, no es un evento en un momento, sino un proceso de cambio. Identificar, disputar, reemplazar y repetir el nuevo patrón de pensamiento. Interesante. Todo esto requiere inevitablemente trabajo. Ah, me gusta una expresión del famoso científico Albert Einstein que dijo, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Interesante explicación en la mente de un científico. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre.
Es que tú y yo fuimos diseñados por Dios para más. Y le invito a acompañarme en la próxima sesión, la tercera sesión de esta serie de Renueva tu mente, renueva tu vida, donde vamos a hablar justamente acerca de cómo renovar la mente.